En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero coloreando imágenes en blanco y negro. Si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Pero antes de comenzar con el vídeo, os aconsejo un curso totalmente gratuito de marketing digital, donde aprenderás a tener ingresos todos los meses trabajando desde casa. Os dejo el link en la descripción del vídeo. En el vídeo de hoy te voy a enseñar una página con la cual vas a ganar dinero poniendo color a imágenes antiguas de blanco y negro, de forma fácil y sencilla, sin tener ningún tipo de experiencia, y luego así unirte a una plataforma con la cual va a llegar gente que quiera poner color a esas páginas de blanco y negro y así tú ganar dinero. Te mostraré tanto diferentes páginas con las que puedes trabajar para así ganar dinero, como un bono al final del vídeo donde te enseñaré cómo te puedes posicionar en los primeros lugares y así atraer mucha más gente y tener muchas más ventas y por tanto ganar mucho más dinero con esta estrategia. Si quieres ver cómo conseguirlo, mira el vídeo hasta el final. Ahora os voy a enseñar la página con la cual vamos a trabajar en el día de hoy, que sería esta página. Ya veis, os voy a explicar cómo funciona esta página, ya sabéis, está en inglés. Para traducirla a español, si tenéis el navegador de Chrome, hacéis clic derecho, traducir a español y directamente te lo traduce al español, ya veis. Colorea tus fotos en blanco y negro. Un prototipo de colorizador de aprendizaje profundo específico para fotos antiguas. La foto sería así en blanco y negro y luego la foto quedaría así retocada. Imaginaros qué maravilla, de una foto totalmente en blanco y negro ya tendría un tipo de color de fondo. No queda como las fotos de ahora con colores muy vivos, porque es normal, es una foto antigua y las fotos antiguas para ponerle un color es mucho más complicado. Entonces este software lo que te hace es ponértela de este tipo de forma. Ya ves, sube por ejemplo aquí una foto en blanco y negro y te la pone en color. Por ejemplo, yo subí esta foto para hacer una prueba, una foto de una flor así en blanco y negro. Y así es como quedaría en color. Ya veis que bueno, no tiene colores verdaderos ni nada por el estilo, pero es un retoque y poner fotos antiguas ya en un formato un poco más moderno. Esta sería con la página que vamos a trabajar. Está sencillo, como cualquier foto que quieras poner. Lo que tienes es que poner aquí no soy un robot. Seleccionas la foto que quieras poner, pones la foto que quiera el cliente, que te mande el cliente y lo está, ya ves, la está preparando para ponerla en color, que es la foto que antes os enseñé, para que veáis solamente cómo funciona la página. Y aquí tenéis la foto, sería en blanco y negro y así con un tono de color. Lo que os digo, las fotos de blanco y negro es un poco complicado ponerle color. Hay software que te lo hace, pero ya de forma profesional, pero nosotros podemos trabajar con este software, que es, ya veis lo sencillo que es súper fácil de hacer, no requiere de experiencia, y solo colocar aquí la foto, ya ves, directamente el software te lo hace. Lo que tienes que hacer es descargarla y ya tienes la foto. Si te envía una foto el cliente, tú lo que tienes que hacer es eso, subirla aquí, descargarla, ponerla y directamente ya tienes la foto hecha para enviársela al cliente. Y ahora os voy a enseñar las plataformas con las cuales vamos a trabajar y luego más adelante os explicaré una forma de cómo poder posicionaros en esas páginas y así recibir mucha más gente interesada en poner color a esas imágenes y así ganar todavía mucho más dinero. La página con la que vamos a trabajar para poder trabajar y poder hacer esos trabajos a esas personas, vamos a trabajar con la página de Fiverr. Yo siempre recomiendo esta página, ya sabéis, tenéis muchas más páginas. Yo siempre recomiendo esta porque es la página que cualquier persona que quiera poner, por ejemplo, un color a una imagen va a ir casi siempre a buscar una persona que se lo haga. Y por ejemplo Fiverr, para que no sepa qué es Fiverr, Fiverr es una plataforma de freelancers, son personas que trabajan de forma autónoma realizando diferentes tipos de tareas. Entonces cualquier persona, empresa o negocio que quiera, por ejemplo, realizar una tarea, viene a Fiverr, busca la tarea que quiere hacer, busca la persona que se la haga y directamente la persona le hace el trabajo y la empresa le paga a esa persona
por realizar el trabajo. Es una plataforma con la que tú te puedes presentar y las personas, si buscan una persona para realizar el trabajo, pues van a contratar. Pero tú imagínate que tú, por ejemplo, aquí, como os voy a enseñar más adelante en el vídeo, al final del vídeo os voy a enseñar cómo podéis posicionaros aquí en los primeros lugares. Entonces cualquier persona que vaya a buscar para realizar una foto en blanco y negro, ya veis aquí la cantidad de personas que están trabajando con este sistema, es que está funcionando. Si están trabajando con el sistema, es que está funcionando perfectamente. Lo que va a funcionar es poder, como os digo, que os voy a enseñar cómo podéis posicionaros aquí arriba para estar los primeros. Entonces cualquier persona que necesite esto, vaya a ti, te contrate, tú se lo hagas, ya viste, en medio minuto y ya directamente ya ganes ese dinero. Podéis hacerlo tanto con la página de Fiverr, yo siempre la recomiendo porque es la página más conocida que hay y donde van todo el mundo a buscar a esas personas, pero podéis trabajar con diferentes páginas. Aquí unirse es totalmente gratuito para trabajar de freelancer, no necesitas pagar nada. Y os voy a enseñar 2 páginas más para poder trabajar. Os recomiendo también que os deis de alta en todas las páginas y que trabajéis con esta misma estrategia en diferentes páginas, porque así vais a tener muchas más posibilidades de que más gente os contrate y ganar mucho más dinero, que es lo que estamos buscando, ganar más dinero. Otra página que la podéis trabajar es Workana y es muy similar. Aquí también podéis trabajar con ella, tanto Workana, como os digo, como por ejemplo la plataforma de Freelancer. Esta plataforma también funciona muy bien. Es una plataforma, lo que os digo, similar a Fiverr. Yo siempre recomiendo Fiverr porque es la más conocida y la que más personas van. Pues lo que podéis hacer es daros tanto de alta en Fiverr, trabajar tanto en Fiverr, trabajar tanto en Workana, como trabajar tanto en Freelancer. Ya os digo, cuando más plataformas trabajéis, más posibilidades vais a tener de que personas os contraten y más dinero vais a ganar. Por eso os digo que es muy interesante estar dado de alta en todas, ya que es totalmente gratuito y cuanto más presencia tengáis en internet y en más sitios estéis, más posibilidades tenéis de que os contraten y así ganar más dinero. Vamos a ir a Fiverr, os voy a enseñar por ejemplo un perfil de Fiverr. Por ejemplo, este perfil de Fiverr, para que veáis lo que está ganando esta persona con esta estrategia. Esta persona trae aquí que realmente convertiré el blanco y negro en una foto en color. Bueno, ya veis aquí la foto, cómo queda la imagen. Aquí tiene diferentes imágenes para que veáis cómo las dejó coloreadas, como podemos hacer nosotros. Está cobrando $5 por realizar este tipo de tareas. Ya veis, colorear la foto y restauración. Fotos en blanco y negro en color y restauraré completamente la foto que me promocionaré y colorearé. Ya veis, esta persona por una imagen está cobrando $5. Tenéis aquí, bueno, todos los servicios que ofrece. Colorearé, restauraré, retocaré, repararé tus fotos antiguas, puedo hacer una foto en blanco y negro en un color, bueno, más o menos lo similar que podemos hacer nosotros. Y aquí cambia las fotos en blanco y negro. Esto, bueno, luego vais vosotros creando un perfil y podéis hacerlo similar a esta persona. Ya veis las diferentes fotos, cómo las fue coloreando, cómo las fue dejando en color, bueno, similares. Aquí tenéis todo. Esto tenéis vosotros que crear un perfil y trabajar así. Mira, pues esta persona hizo 152 trabajos de restauración de fotos y colorear las fotos antiguas. Vamos a ver cuánto es eso en dólares para que veáis lo que gana esta persona con esta estrategia. Serían 152 por $5. Esta persona, por colorear las imágenes en blanco y negro y ponerlas en color, ganó $760. Y no solo esto, tú imagínate que estás en la plataforma, como os dije anteriormente, tanto de Workana como de Freelancer. Imagínate que estos 760 le puedes sumar, si te contrata más gente, o imagínate que le sumas otros $500, podrías estar ganando $1.200 solo registrándote en esta plataforma que es totalmente gratuita y empezar a realizar trabajos a personas que quieran, por ejemplo, colorear imágenes. Imaginaros si es sencillo, que ya veis lo que tardas en colorear una imagen, que te lleva escasamente entre que carga la imagen y la colorea tarda medio minuto. Ya veis lo sencillo que es hacerlo y estarás ganando $1.260 por realizar las tareas. Lo que os recomiendo es registraros, como os dije, tanto en Fiverr como en Freelancer, como en Workana. Hay alguna página más, pero bueno, esas son las más conocidas. Es una plataforma donde cualquier negocio lo que va a hacer es ir a buscar cuando necesite, por ejemplo, una tarea como esta de poner color a estas imágenes. Lo que va a hacer es ir a Fiverr, contratar a una persona que le haga esa tarea, y si estás posicionado en los primeros lugares vas a tener muchas más posibilidades de tener más ventas y así ganar mucho más dinero. Ahora, como os dije anteriormente, os voy a enseñar cómo podéis posicionaros en Fiverr en los primeros lugares y así, estando en estos primeros lugares, tener muchas más ventas y así ganar mucho más dinero. Lo que vamos a hacer es ir a la misma plataforma de Fiverr en la que estamos trabajando, y lo que vamos a hacer es que ya veis aquí buscar, por ejemplo, Fiverr Gigs, y aquí encontraréis a personas
que por solo $5, aquí tienes que realizar un tipo de inversión, ya sabes que como en cualquier negocio que quieras trabajar, para tener mejores resultados y tener más ganancias, hay que invertir aunque sea un poco en tu negocio. Esto ya sabes que es como si tuvieras un negocio y para tener muchas más ventas necesitas invertir algo de dinero. Entonces lo que vas a hacer es, con una inversión de $5, lo que te hará esta persona es que haré promoción con SEO para posicionarte en los primeros lugares. Entonces, ¿qué va a hacer? Ella va a hacer SEO y te va a posicionar, como os dije, aquí en los primeros lugares. En el momento que estés aquí posicionado y una persona quiera, por ejemplo, colorear una imagen de blanco y negro, lo que va a hacer es que vas a estar posicionado aquí en los primeros lugares. Entonces vas a tener muchas más posibilidades de que una persona o un negocio te contrate que estando en las últimas posiciones, porque las últimas posiciones lo más probable es que no tengas ninguna venta. Entonces lo interesante es estar aquí, y como os digo, cualquier negocio necesita de inversión. Si quieres estar posicionado en los primeros lugares, lo que te recomiendo es que contrates a una persona como esta y directamente ella te posicione en los primeros lugares. Ya veis Aquí incluso esta persona te crea por $5, te diseñará una imagen para posicionarte en Fiverr mejor, una imagen así que tenga más presencia, porque ya sabes, esto es como YouTube. Tú, si tienes una miniatura que nadie la vea en YouTube o que nadie le interese, no van a hacer clip ni van a ver tu vídeo. Entonces lo que tienes que hacer es una imagen llamativa para que la gente vaya a tu vídeo. Lo que os recomiendo es eso, que si podéis realizar esta inversión para estar posicionado y así, estando en esas primeras posiciones, os contraten y ganéis dinero. Por eso os digo que esto es un negocio, y lo que recomiendo en cada negocio, si podéis invertir, ya os digo que los negocios no hay nada gratuito. Si queréis tener mejores resultados ir creciendo tu negocio y posicionándote como marca y como persona que trabaje en esto, lo que tienes que hacer es estar en los primeros lugares. Lo que os digo, si estáis como en YouTube, que tengas un canal y tengas tus vídeos abajo del todo posicionados, o que nadie los vea, que estén en la segunda o tercera página, nadie te va a ver los vídeos y no vas a tener vistas. Entonces tienes que posicionarte en los primeros lugares. Pues esto es una estrategia muy buena para que, pagando a otra persona, que tan solo son $5 de inversión, te posicione en los primeros lugares y así tengas muchísimas más ventas. Y por tanto, lo que os digo, lo que estamos aquí es para ganar dinero, y cuando más dinero, mucho mejor. Y vamos a entrar en el perfil de esta persona. Ya veis que promocionará un GIF a 5 sitios de blog con 5 artículos nuevos. Entonces te posicionará en sitios de blog que estén especificados en ese nicho, en lo de en colorear las imágenes de blanco y negro, y te posicionará en esos lugares. Y estarás, no ves aquí, mira, por ejemplo, esta persona, ya ves, creación de HD de vídeo, pues lo posicionó en tercer lugar. Esos son los trabajos que hizo por tan solo $5. Estar posicionado aquí, tú imagínate las ventas que vas a tener con esta estrategia, porque no es lo mismo estar posicionado abajo del todo de la imagen que estar, por ejemplo, aquí posicionado en tercer lugar, y cualquier persona que quiera hacer contratar, pones una imagen. Ya ves la diferencia aquí también, lo que os digo también de las imágenes, vais a tener muchas más posibilidades de vender que si estáis en la parte de abajo. Pero ya veis aquí lo que importa, el banner. Imagínate aquí, todos son colores, por ejemplo, aquí un color negro, aquí un color blanco, ya veis, un color que no tiene mucha presencia, pero luego tú, por ejemplo, veis esta miniatura aquí que destaca sobre las otras, ya veis todas las miniaturas, aquí un teclado que no tiene mucho que tal, unas chicas aquí con la cara, pero de repente llegas y ves este banner, y yo aquí, si veo estas imágenes, es como YouTube, si yo veo estas imágenes, para pinchar yo lo primero que hago clic, si esta cobra $5, esta $5, esta $5, y llego aquí, tú estás cobrando 5 y veo esta imagen, pues me llama mucho más la atención y tienes más posibilidades de que yo haga clic en esta imagen que hacerlo en las otras. Por eso importa también mucho poner una imagen de miniatura que destaque, para así posicionarte y que las personas hagan clic en tu perfil. Y luego, si estás posicionado como aquí con esta chica que te puede promocionar aquí y ponerte en estas posiciones, pues imagínate el potencial que tiene el estar aquí, las ventas que puedes tener. Por eso os digo que esta estrategia es muy buena, es solo una inversión. Como os digo, cualquier negocio necesita un poco de inversión para impulsarlo y tener así más ventas, y con $5 estaréis posicionado aquí. Por ejemplo, esta persona dice aquí que la comunicación fue excelente y la entrega fue incluso antes de la fecha estipulada. Y luego, bueno, veamos los resultados. Si funciona, seguro repetiré. No es hasta hay incluso personas que repiten, que le vuelven a pagar ese dinero si te resulta y estás posicionado ahí, porque no vas a volver a pagar para que te posicione, por ejemplo, todavía en el primer lugar. Imagínate el potencial que tiene esto. Y aquí nada, te explica todo lo que hace. Ya ves, 200 clics por día. Esto lo que hace aquí, por ejemplo, ya veis los 200 y 250 clics por día. Lo que hace es que cuando más clics entren en las personas en tu perfil,
Si entra mucha gente en este perfil, lo que va a hacer es ir posicionándote el perfil, posicionándote. Entonces, si muchas personas a través de fuentes externas como páginas web o blogs van haciendo clic, por ejemplo, ven el anuncio, van haciendo clic en ese anuncio, van haciendo clic en este anuncio, lo que va haciendo es posicionarte. Es como lo que os digo, como los vídeos de YouTube, cuando más vistas tengas, más posicionamiento vas a tener. Tú si tienes un vídeo que tienes 2 vistas, lo vas a tener abajo del todo, pero si tienes un vídeo en el que vas teniendo 50 vistas hoy, otras 50 mañana, otras, en el momento que tengas 1000 vistas vas a estar posicionado, por ejemplo, más arriba que si lo tienes con 5 vistas. Entonces aquí lo que interesa, lo que os digo, es posicionaros, tenerlo en los primeros lugares. Esta chica lo que hace, lo que os dije, es ponerlo, por ejemplo, en blogs y en páginas web, y lo que vas a recibir, ya ves, es 200 clics o 250 al día. Entonces cuando más clics vayan a tu perfil, más posicionamiento vas adquiriendo y más posibilidades tienes de estar arriba y así tener muchas más ventas con esta estrategia. Y nada más, para acabar con el vídeo, ya veis lo sencillo que es buscar esta página con la cual ponéis cualquier imagen, ya veis cómo os la colorea de forma fácil y sencilla, y lo que vais a hacer es crear un perfil, tanto como os dije, tanto en Fiverr como en Workana como en Freelancer. Os recomiendo que lo hagáis en todos, porque en cuanto más sitios estéis, más posibilidades vais a tener de que persona os contrate. Ya os digo, en Workana y en Freelancer cobran muchas veces hasta incluso por hora, que cobran mucho más. Lo que tenéis que mirar en los precios, igual que aquí en Fiverr, los precios están más o menos en los $5. Si en Workana o Freelancer están poniendo a 15-20 dólares, pues tenéis que poner a ese precio. Incluso aquí en estas plataformas podéis ganar mucho más dinero, pero como no son tan famosas, no hay muchas personas que las conozcan, no hay muchas personas que irán a tu perfil. Pero incluso si van a tu perfil y lo tienes, por ejemplo, a 15-20 dólares, poner una imagen, pues vas a ganar bastante más dinero que en Fiverr, por ejemplo. Pero lo que os recomiendo es que lo hagáis en todos, que os pongáis el perfil, ya que es gratuito, hacer un perfil en todos y promocionar esta estrategia, colorear las imágenes en blanco y negro. Y lo que os digo, tenerlo así en estas 3 perfiles de freelancer. Y si estáis en Fiverr, lo que tenéis es que buscar Fiverr Guides. Os los dejaré aquí puestos si queréis, para que sepáis lo que tenéis que poner para buscarlo en Fiverr y buscar una persona como esta que por 5 dólares te va a posicionar en los primeros lugares. Entonces en el momento como aquí que lo tengas en los primeros lugares, vas a tener muchas posibilidades de que más gente te encuentre y así por tanto hacer más trabajos y ganar más dinero. Ya veis el trabajo que es un trabajo súper sencillo de medio minuto, colorear una imagen. Y nada más por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Cualquier cosa me la podéis dejar en comentarios, que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo, que tengáis un buen día.